Muy buenos días chicos, el día de hoy empezamos tema nuevo. Hoy vamos a hablar acerca de los subgéneros narrativos. Entonces, pues para hablar de ello, pues tenemos que recordar que la narrativa es la tipología textual, ¿cierto? Que se utiliza para contar historias que tienen unos elementos específicos como personajes, espacio, tiempo, y que asimismo tienen una estructura como inicio, nudo y desenlace. Este género narrativo, ¿cierto? Traslada al lector a diferentes mundos a partir de la imaginación, ¿cierto? A partir de la historia que nos cuentan y el uso de la imaginación nos cuentan mundos fantásticos, maravillosos y demás. Bueno, estas narraciones se manifiestan de diferente forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen diferentes características. Podemos encontrar, por ejemplo, la fábula, podemos encontrar el cuento, la novela, el mito y la leyenda. Existen más subgéneros narrativos, pero el día de hoy vamos a hablar de estos 5. Entonces vamos a empezar hablando de la fábula. La fábula, entonces, ¿qué es? Bueno, la fábula primero que todo es una narración corta, que se escribe en verso o en prosa. Es decir, se puede escribir en forma de poema o en la forma que habitualmente escribimos. Segunda característica de la fábula. Sus personajes generalmente son animales u objetos inanimados. Resulta que la fábula toma una característica que se llama la personificación, que es cuando le damos como características humanas a animalitos y a objetos inanimados. ¿Sí? Las fábulas siempre dejan una enseñanza, siempre deja una enseñanza. En la fábula siempre sus temas están relacionados con los valores y los antivalores, pues por el hecho de que deja una enseñanza, pues la fábula siempre quiere enseñar como valores. Luego, el segundo subgénero narrativo es el cuento. Bueno, ¿qué características tenemos del cuento? Bueno, primero es una narración breve que relata sucesos reales o imaginarios, o los mezcla, ¿cierto? Toma cosas de la realidad y lo mezcla con lo imaginario. Normalmente sus elementos giran alrededor de las acciones y de los personajes, ¿cierto? Es decir, el cuento nos va a contar una historia estructurada sobre una serie de acontecimientos que le pasan a unos personajes. Su extensión es reducida, es decir, que el cuento no es tan largo, ¿cierto? Es decir, el narrador debe ser concreto en las descripciones, no puede extenderse mucho porque si no el cuento dejaría de ser cuento y pasaría a ser otro subgénero narrativo. Vamos a ver el tercero, que es la novela. La novela es similar al cuento, ¿cierto? En algunas características, por ejemplo, las dos tienen inicio, nudo y desenlace. Los dos tienen acciones que giran alrededor de unos personajes. Pero lo que pasa es que la novela, ¿en qué se diferencia? Primero es más extensa, muchísimo más extensa. Y la descripción que se utiliza en la novela es muchísimo más amplia, ¿cierto? A la hora de describir un personaje en una novela, el escritor se puede demorar haciéndolo 3, 4 hojas, si quiere, porque pues para eso se hace la novela, es un texto bastante extenso. Entonces, bueno, ahí dice el narrador suele explicar a detalle, descripciones son amplias, lo que les decía, ¿cierto? Los hechos pueden desarrollarse mejor, es decir, en la novela nos dejan la información mucho más clara, ¿cierto? Es más fácil hacerse la idea del mundo que nos están contando. Luego hablaríamos del mito, ¿sí? El mito es otro subgénero narrativo que su objetivo es explicar el origen de las cosas. Puede ser el origen del hombre, el origen de una comunidad, el origen de los fenómenos naturales como la lluvia, el día, la noche, ¿cierto? El origen de las cosas. Eso es lo que buscan los mitos. Normalmente los personajes de los mitos son dioses o semidioses o héroes, ¿cierto? Que tienen un poder especial que les permiten hacer cosas extraordinarias. Vemos mitos como Chica, vemos mitos nórdicos como Thor, vemos los mitos griegos, por ejemplo, de Zeus, de todos los dioses griegos como Hades, Poseidón, y así. Y tenemos, por último, pues la leyenda, otro subgénero narrativo, que, bueno, este está primero ligado a la tradición oral, es decir, que proviene, igual que el mito, de la tradición oral, que es cuando, pues hace muchísimo tiempo no existía la escritura, las historias se relataban oralmente, a través de la voz, ¿cierto?
por los sacerdotes o chamanes de las tribus, y estos iba contándose de generación en generación, pues hasta llegar a nuestros días. En la leyenda se habla de seres extraordinarios, seres paranormales, seres antropomórficos, seres como espantos, ¿ya? Para que me entiendan, monstruos y espantos. Tienen algo de real, las leyendas tienen algo de real, pero pues son alimentadas por la imaginación de la comunidad, por eso pues aparecen como tantos seres que en realidad son poco reales, ¿cierto? Pero bueno, las leyendas mantienen como ciertas tradiciones de los pueblos. También busca dejar una enseñanza, pero a diferencia de la fábula, en la leyenda la enseñanza no se escribe como tal, sino que el que la lee, ¿cierto? Deduce que hay un comportamiento que hay que seguir, porque por ejemplo, entonces los espectros de las leyendas se llevan que a los borrachos, a los mentirosos, a los mujeriegos, ¿cierto? Entonces nos está enseñando en cierta forma cómo comportarnos. Eso es pues, muchachos, lo que teníamos que ver acerca de los subgéneros narrativos. Este temita pues es sencillo, es cortico debido a que pues ya ustedes conocen estos subgéneros, durante mucho tiempo han hablado de sus características. Entonces esto es pues para poder empezar a hablar de temas de la narración como la trama, como el argumento, los temas, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces por ahora, chicos, vamos a tomar apuntes. Entonces el título va a ser los subgéneros narrativos. Esto lo encuentran en la página 80. Listo, copiamos el título, los subgéneros narrativos. Por favor, copiamos, bueno, este parrafito desde acá donde dice estas narraciones tienen diferentes manifestaciones, cha 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 cha. Lo copiamos, por favor, y copiamos, ahí en su cuaderno está este esquemita, ¿sí? Que es el mismo que les hice, donde están las características de la fábula, el cuento, el mito, la leyenda y la novela. Por favor, copian eso en su cuaderno también, ¿listo? Eso es lo que hay que copiar, ¿vale? Eso son lo mismo que les dije, pero pues ya aquí está como en forma de lista, ¿listo, muchachos? Entonces copiamos eso, por favor, y hacemos la lectura en la página 81. Esto está en la página 80, lo de los subgéneros narrativos, página 80. Van a leer estos dos fragmentos. Bueno, acá dicen otros. Ah, no, acá está. El joven Goodman Brown es una de las que tienen, y el mito Pelasgo de la creación. Listo, van a leer esos dos fragmentos como para que vean la diferencia entre un cuento y un mito, ¿cierto? Que son dos subgéneros narrativos totalmente distintos, para que vean un poquito la diferencia. Y ya, eso es básicamente, chicos, ¿listo? Por ahora no vamos a hacer tallercito y solo tomamos apuntes, hacemos la lectura de estos dos textos. Por favor, me envían fotos de esos apuntes, bien bonito, pilas con la ortografía. Esto también se califica, los apuntes se califican, entonces háganlo bien, bien bonito, bien ordenado, porque de esto pues más adelante vamos a hacer quiz. ¿Listo, chicos? Entonces si tienen alguna duda o pregunta me pueden preguntar, muchachos. Que estén muy bien, que pasen un feliz día.